Antes de que el niño hablara, antes de que el Evangelio fuera anunciado, la luz ya había sido perseguida. Este es el relato de un rey que temió perder su trono, de una profecía que estremeció al poder, y de niños cuyo llanto marcó para siempre la historia. Hoy te invitamos a adentrarte en uno de los episodios más oscuros y más reveladores del nacimiento de Cristo, la matanza de los santos inocentes. Si este contenido toca tu corazón, te invitamos a descubrir más historias de fe, historia y misterio en nuestro canal Alas de Fe, donde cada relato busca elevar el alma y fortalecer la esperanza. Herodes y la sombra del rey que aún no nacía. La noche de Judea tenía un pulso antiguo, como si la tierra respirara con la memoria de los siglos. En Jerusalén, las piedras del palacio de Herodes el Grande guardaban un frío distinto al de las colinas, un frío de cálculo, de poder sostenido a fuerza de sospecha. Herodes, rey por decreto de Roma y por miedo de los hombres, no dormía. Su sueño era un animal esquivo, roto por presagios. Los tapices con escenas de conquistas parecían observarlo, y los bronces pulidos devolvían su rostro multiplicado, un rostro envejecido por la astucia, por la sangre derramada para sostener una corona que nunca le perteneció del todo. Había llegado al trono por alianzas frágiles y espadas prestadas. Sabía, él lo sabía en su corazón, que el poder se conserva no con amor, sino con vigilancia. En los patios resonaban los pasos de guardias que cambiaban turnos. En los corredores, susurros que se detenían al verlo pasar. Herodes había aprendido a desconfiar incluso del silencio. Fue entonces cuando llegaron los extranjeros. No entraron como conquistadores, sino como buscadores de una luz. Los magos, así los llamaron, venían de tierras donde el cielo se lee como un libro abierto. Traían polvo en las sandalias y una pregunta en los labios. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. La palabra rey no cayó en la sala, se clavó. Herodes sintió como algo antiguo se removía bajo su pecho, una profecía que creía enterrada bajo capas de violencia. Los escribas fueron convocados, los rollos desenrollados. Miqueas habló desde la tinta. Belén, pequeña entre las aldeas, sería cuna de un pastor que regiría a Israel. Belén, no Jerusalén, no el palacio, un pueblo mínimo, un niño. Herodes sonrió. Era una sonrisa pulida, útil, aprendida para engañar. Despidió a los magos con cortesía y una orden suave como veneno, que volvieran para decirle dónde encontrar al niño. «Yo también quiero adorarlo», dijo. En su interior, sin embargo, la profecía se volvió cuchillo. Si el cielo había señalado a otro rey, la tierra debía ser silenciada. Mientras tanto, lejos del mármol y del miedo, en Belén, la noche era distinta. José, hombre justo, conocía el lenguaje de la madera y del silencio. María, joven y llena de una luz que no era de este mundo, sostenía al niño envuelto en paños. El aliento del recién nacido parecía ordenar el caos del mundo. Un pesebre, paja humilde, animales que miraban sin comprender. Allí, sin guardias ni trompetas, había llegado el rey que no pediría trono. La estrella se detuvo. Los magos entraron y ofrecieron dones que eran promesa y presagio. Oro para la realeza, incienso para lo divino, mirra para el sufrimiento. María guardó todo en el corazón. José observó con la atención de quien protege un misterio. Aquella misma noche, el cielo habló otra vez, pero no a los poderosos. Un ángel se presentó a José en sueños. No fue un discurso largo, fue una urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. El sueño tenía el peso de la verdad. José despertó con el corazón golpeándole el pecho. No discutió, no preguntó. Tomó lo poco que tenían,
Despertó a María, ajustó los paños del niño. La huida fue silenciosa. No hubo despedidas ni explicaciones. Belén quedó atrás como una respiración contenida. El camino hacia Egipto era largo y áspero. Polvo que se pegaba a la piel. Noches de frío. Días de sol implacable. María caminaba con el niño apretado contra el pecho, escuchando su respiración como quien escucha una promesa. José abría paso con la mirada alerta, cuidando cada sombra. Mientras ellos avanzaban hacia la frontera, Jerusalén hervía. Los magos no regresaron. Advertidos en sueños, tomaron otro camino. La cortesía de Herodes se resquebrajó. El rey llamó a los capitanes. Sus palabras ya no fueron suaves. La profecía exigía sangre. En su mente, Herodes justificaba lo injustificable. El reino, se decía, necesitaba estabilidad. Roma no toleraba debilidad. Un niño, aunque pequeño, podía incendiar multitudes. Mejor apagar la chispa antes de que el fuego se levantara. El cálculo fue frío. Un margen de edad, un radio alrededor de Belén. Una orden sellada. La huida continuó. En el desierto, el viento parecía repetir el nombre del niño sin pronunciarlo. Egipto se abrió como refugio inesperado, tierra de exilio que ya conocía la historia de un pueblo oprimido. Allí, José trabajó con sus manos, María cantó al niño, el tiempo aprendió a esperar. Belén despertó con un grito que no se apaga. Los soldados llegaron al alba, cuando la esperanza suele ser más frágil. Entraron a las casas con la autoridad de la espada. No preguntaron nombres, no escucharon súplicas. La profecía había sido reducida a un número, a una edad. Los niños fueron arrancados de los brazos que los sostenían. Las madres gritaron hasta quedarse sin voz. Los padres golpearon puertas que no se abrieron. La sangre manchó la tierra que había recibido al Salvador. El llanto se elevó como una nube espesa. Se cumplió la palabra antigua. Una voz se oye en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada. El cielo no intervino con rayos. El mal se mostró en su forma más cruda, creyéndose vencedor. Herodes, en su palacio, no encontró paz. La masacre no calmó el miedo. El rey que había querido matar no estaba entre los cuerpos. El trono seguía bajo sus pies, pero temblaba. La profecía, como semilla, había sido regada con lágrimas. En Egipto, el niño crecía. No había coronas ni ejércitos, solo el latido constante de la vida. El mal había desplegado su fuerza, el bien su paciencia. Cuando el ángel volvió a hablar a José, los que buscaban la vida del niño han muerto, el camino se abrió de regreso. Herodes moriría rodeado de sospechas, devorado por su propio miedo. El niño volvería a su tierra para crecer en silencio, para aprender el oficio de su padre, para pronunciar un día palabras que sanarían y dividirían. Los inocentes, sin embargo, quedarían para siempre como una herida abierta en la historia, testigos silenciosos de un reino que no se impone por la espada. Así, en la noche más oscura, la luz no fue extinguida. Huyó, esperó y regresó. El poder creyó vencer, la esperanza aprendió a resistir, y desde entonces, cada vez que un niño llora bajo la violencia de los poderosos, Belén vuelve a amanecer, recordándonos que ningún trono es eterno y que la vida, aun perseguida, siempre encuentra camino. El evangelista Mateo dejó constancia del horror con palabras sobrias, casi contenidas, como si el dolor no admitiera adornos.
Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. La edad de las víctimas no fue arbitraria. Herodes, calculador incluso en la crueldad, amplió el margen hasta los 2 años para asegurarse de no dejar con vida al niño anunciado por la estrella. No buscaba justicia, sino exterminio preventivo. En su mente enferma, la profecía debía ser sofocada antes de aprender a hablar. Los historiadores modernos, al estudiar la Belén del siglo I, una aldea pequeña, de entre 300 y 1000 habitantes, estiman que el número de niños varones menores de 2 años no habría sido elevado. Los cálculos más prudentes hablan de una decena, otros amplían la cifra hasta 20 o 30 si se incluye la comarca circundante. No fueron multitudes anónimas, fueron nombres, cunas vacías, madres marcadas para siempre. Este dato explica también el silencio de las fuentes históricas no bíblicas, en particular el de Flavio Josefo, cronista minucioso de los horrores del reinado herodiano. Josefo narra sin pudor asesinatos mayores, hijos ejecutados por orden del propio Herodes, esposas eliminadas por sospecha, sacerdotes y opositores masacrados. Frente a tales atrocidades, la muerte de un reducido grupo de niños campesinos no habría destacado como un hecho excepcional para la historiografía romana o judía de su tiempo. El silencio, lejos de negar el suceso, lo vuelve históricamente verosímil dentro del carácter brutal del rey. Pero la escritura no mide la historia solo por cifras. Donde los cronistas callan, Dios habla. Mateo ve en aquel llanto el eco de una profecía antigua. Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. El profeta Jeremías escribe: Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Aclaro, para que comprendamos, Ramá era un lugar de deportación durante el exilio babilónico. Allí se reunía a los israelitas antes de llevarlos cautivos. Raquel, esposa de Jacob, es presentada como madre simbólica de Israel. Su llanto no es por hijos individuales, sino por todo el pueblo perdido, arrancado de su tierra y su futuro. La relectura de Mateo 2:18. San Mateo cita directamente a Jeremías cuando narra la matanza de los inocentes. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora a sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Aquí nace el valor teológico y simbólico de los llamados santos inocentes. No murieron por confesar a Cristo con palabras, sino en lugar de Cristo. Su sangre fue la primera derramada a causa del Evangelio. La Iglesia los reconoce como los primeros mártires, testigos silenciosos de un reino que no se defiende con espadas. Ellos revelan una verdad incómoda y eterna. Cuando Dios entra en la historia, el poder tiembla. Y cuando el poder tiembla, la inocencia paga el precio. Los santos inocentes encarnan a todos los pequeños aplastados por la ambición, por el miedo, por la tiranía. Su memoria atraviesa los siglos como acusación y como promesa. Herodes pasó, su palacio se convirtió en ruina, su nombre quedó ligado al terror. Los niños, en cambio, permanecen. No tuvieron voz, pero su silencio sigue hablando. No conocieron al Mesías, pero murieron por él. Y así, en el misterio insondable de Dios, aquellos cuerpos frágiles se transformaron en semilla, una proclamación eterna de que el reino de los cielos pertenece a los que no pueden defenderse, y de que ninguna violencia humana
puede apagar la luz que ha nacido en Belén. Honrar a los santos inocentes no es mirar solo al pasado, es abrir los ojos al presente. Ellos nos recuerdan que la violencia siempre comienza cuando el poder teme a la verdad, y que los primeros en pagar el precio suelen ser los más pequeños, los más frágiles, los que no tienen voz. En un mundo donde la vida inocente sigue siendo amenazada por la guerra, el abandono, la indiferencia o el miedo, la memoria de los santos inocentes se vuelve un clamor silencioso que atraviesa los siglos. Nos llaman a proteger, a cuidar, a defender la vida desde su inicio y a no justificar jamás la muerte en nombre del orden, la política o la conveniencia. Ellos no pronunciaron palabras, pero su sangre habló. No conocieron a Cristo, pero murieron por Él, y en el misterio de Dios, su sacrificio se convirtió en semilla de redención. Recordarlos es afirmar que ningún niño es prescindible, que ningún llanto es inútil, y que incluso en la noche más oscura, la luz de Dios sigue naciendo, aunque tenga que huir primero para salvarse.